Buenos días. Para continuar con nuestro programa y con esta relación de ponentes tan exitosos en su profesión y con esta experiencia tan extensa que tienen en cuanto a lo que es PNPC, en cuanto es CONACYT y sobre todo con el compromiso social que tienen en la formación de recursos humanos para la salud, tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Herrera Tapia, director de seguimiento y evaluación de estudios avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien además fue exdirector o es exdirector del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y se dedica a las ciencias políticas públicas y desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Actualmente es evaluador de CONACYT y bueno, es una de las autoridades principales que se han involucrado en el éxito que tuvimos para la certificación de 9 cursos por parte de la Universidad Nacional, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Francisco Herrera, muchísimas gracias. Sabemos de su ocupada agenda y de la distinción que ha tenido para nosotros en el estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias y adelante, doctor. Les cedo la palabra para presentarnos el tema sobre impacto del Sistema Nacional de Posgrados en la trascendencia, evolución, pertinencia de programas, estrategias para establecer redes de personal egresados y eficiencia terminal y tasa de graduación. Muchísimas gracias, doctor. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctora Beatriz. Es un placer, un gusto estar compartiendo acá con las áreas educativas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues me voy a permitir en ese sentido compartir mi presentación. Gracias. Bien, voy a compartir un poco acerca de nuestra percepción que tenemos acerca de la transición hacia el nuevo Sistema Nacional de Posgrado, cómo lo hemos vivido desde la universidad, y un poco compartir también algunas ideas a partir de la experiencia que hemos tenido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido una relación muy virtuosa en cuanto pues a la postulación y acreditación de programas de especialidades médicas hospitalarias aquí en el Estado de México. Quisiera en ese sentido pues compartirles que el título de esta presentación se ha denominado El impacto del Sistema Nacional de Posgrados en la trascendencia, evolución y pertinencia del programa. Como subtítulo, estrategias para establecer redes de personas egresadas, eficiencia terminal y tasas de graduación. El objetivo, el propósito de esta sesión, pues es exponer algunas consideraciones acerca del impacto del SNP en la trascendencia, evolución y pertinencia de los programas del posgrado universitario y plantear asimismo algunas cuestiones de relevancia del desarrollo de estrategias para establecer redes de personas egresadas, mejorar la eficiencia terminal y mejorar la tasa de graduación. Vamos a empezar en primera instancia por saber qué es el SNP. El SNP es un acrónimo que se denomina Sistema Nacional de Posgrados y forma parte de la nueva política pública de fomento a la formación e investigación desde una perspectiva de pertinencia científica y social de los posgrados que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la SEP ahora reconocen. En ese sentido, cada universidad tiene la posibilidad de registrar y acreditar sus programas de estudios avanzados ante el Sistema Nacional de Posgrados para demostrar su excelencia académica y acceder a becas para el alumnado. Cuando decimos estudios avanzados nos referimos a especialidades, maestrías y doctorados. En este caso, en alianza con el IMSS, se han venido trabajando especialidades médicas hospitalarias con la dinámica que todos ustedes conocen en su funcionamiento tanto académico como de gestión institucional.
¿Quiénes son los actores clave involucrados en el Sistema Nacional de Posgrado y particularmente cómo lo vivimos desde una universidad? Bueno, pues en primera instancia estamos nosotros como una entidad educativa, como una pues universidad que otorga el reconocimiento oficial a través de un diploma, a través de un grado que implica estudiar una especialidad, una maestría, un doctorado. Es decir, el reconocimiento oficial lo otorgan las universidades y a su vez eso permite a los profesionistas pues tener sus cédulas profesionales, sus títulos, sus grados académicos. Un elemento más que juega acá pues es el reconocimiento externo a la universidad, que en este caso lo ha venido otorgando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que ahora nos están anunciando con una participación importante por parte de la SEP, que será la nueva entidad acreditadora de nuestros posgrados y que entiendo que se está haciendo esa transición desde el CONACYT y la propia SEP. En ese sentido, pues el trabajo que se hace hacia las especialidades médicas tiene que ver con estas entidades, nosotros como universidad, CONACYT, SEP, y pues por supuesto de manera sumamente importante, crucial diría yo, es la sede hospitalaria, es decir, el espacio médico donde se están desarrollando estas residencias, como se les conoce. Evidentemente está el CIFRUS y evidentemente está el ENARM, como otras entidades que tienen que ver con la gestión del posgrado de las especialidades médicas hospitalarias. Es importante, y esto lo adelanto un poquito en mi charla, porque consideramos que como parte de estos diagnósticos que hemos realizado desde nuestra función, pues nos hemos encontrado que de pronto tenemos pues oportunidades o áreas de mejora, como se dice, para mejorar estas articulaciones entre las distintas entidades que tienen que ver con las especialidades médicas hospitalarias. Evidentemente es un funcionamiento que debe generar una eficiencia, una optimización en el trabajo y por supuesto todo centrado en los residentes, las residentes, que es ahí donde tenemos el foco de principal atención. El servicio social y médico puede mejorar sin duda a los derechohabientes, en este caso del IMSS, a partir de una buena articulación de actores como los que están ahí enunciados. Quisiera compartir también esta lámina que nos permite problematizar, complejizar, pues el ambiente institucional, el ambiente social, el entorno territorial, donde acaecen los grandes problemas nacionales y también los problemas locales, estatales, que en este caso tienen que ver con la salud, como un tema prioritario, como un tema estratégico de la agenda pública nacional, estatal y municipal. Es decir, la salud hoy en día nos queda más que claro que debe tener una priorización sumamente importante en el concierto nacional. De ahí la relevancia de que las especialidades médicas hospitalarias pues tengan un protagonismo cada vez mayor y pues se atienda también una sentida demanda social en el sentido de que pues existe ciertamente un déficit de especialistas médicos, de especialistas médicas en el país. Por eso consideramos que es importante el fortalecimiento del posgrado desde las instituciones de salud en alianza con las universidades y que podemos atender de manera integral estas problemáticas. La salud no está desconectada de otros ámbitos, de otros temas prioritarios, como tiene que ver el tema, por ejemplo, está expresado ahí de soberanía alimentaria, que tiene que ver con la nutrición, evidentemente, pero asimismo el desarrollo industrial y las toxicidades pueden impactar negativamente a la salud, ¿no? La memoria histórica y riqueza biocultural, cómo puede aportar con nuevos aportes justamente al tema de salud desde una perspectiva más biocultural, por ejemplo, ¿no? Estas medicinas tradicionales, estos saberes ancestrales, cómo suman de manera positiva al conocimiento científico tradicional de la salud, ¿no? Cómo en ese sentido el ambiente, los sistemas socioecológicos, es decir, esta salud ambiental, como se le conoce, también está impactando al sector, la violencia estructural que existe, evidentemente, hacia ciertos sectores, ciertas poblaciones, en ciertos territorios, ¿no? Cómo construir ciudades cada vez más sustentables, que sean
menos contaminantes hacia la parte de la salud humana, cómo la vivienda, las condiciones de salud que hay en el entorno puede ayudar, ¿no? La transición energética, el cambio climático que tanto está afectando también nuestras condiciones de salud y por supuesto el agua, ¿no? Digo todo esto a manera de lluvia de ideas porque todo está entrelazado, es un pensamiento complejo. Si bien estamos viendo el tema de las especialidades médicas y como tal son especialidades, pues también eso no quita que podamos observar el contexto en el que se están dando estas problemáticas. Es decir, la invitación acá es que en la perspectiva de análisis de las problemáticas de salud, no solo veamos el árbol, sino también veamos el bosque, es decir, el contexto sistémico en el cual se están dando las problemáticas, ¿no? Esto implicaría entonces cada vez más relacionamientos, más acercamientos, como el que está viendo en este espacio, en este evento institucional del IMSS, pues que el sector público pueda concurrir con la academia, con la parte científica, con el sector privado, con el sector social y todo esto pues apuntando en una sola agenda que tiene que ver con el cierre de las brechas de desigualdad, con el cuidado de la salud y teniendo en el centro también el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de la interseccionalidad, es decir, esas desigualdades que existen sociales, económicas, territoriales, que tiene que ver justamente con que generemos esquemas educativos que atiendan esas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, para eso existen, para fortuna nuestra, herramientas de política pública, como es la política científica, en este caso del CONACYT, las propias políticas educativas de posgrado, en este caso de las universidades, que apuntan pues a un trabajo de impacto hacia la sociedad. Necesitamos en ese sentido pues un buen entorno habilitador con actores clave como son ustedes, como es otros actores que participan socialmente hablando. También la parte institucional juega acá, los reglamentos, los estatutos, los convenios, y cómo todo eso va ayudando al fortalecimiento tanto interno como externo del programa educativo, de los cursos educativos, como dicen ustedes, para que tengan una mayor pertinencia social, científica y por supuesto la aplicación de todo este conocimiento, ¿no? Entonces, pues hay agendas de trabajo institucional, por ejemplo, ahí están reconocidos la Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tenemos pues los PRONACES, que son los Programas Nacionales Estratégicos que tiene indicado el CONACYT, donde por supuesto la salud está entre los primeros. Entonces, es un tema realmente estratégico para la salud del país. Bueno, si tratamos en ese sentido de hablar de posgrados con responsabilidad social, y subrayo la palabra responsabilidad social, pues entonces tendríamos que apuntar a posgrados con mucha más dimensión social en ese sentido, ¿no? Para reconocer que el conocimiento que se está generando, promoviendo, gestionando desde los posgrados, en este caso especialidades, pues se considere como un conocimiento como bien común, como bien público, en un esquema de ciencia abierta. Esto quiere decir que la generación de práctica y teórica del conocimiento pues tiene que socializarse por los distintos medios que existan. Afortunadamente las tecnologías ahora juegan a nuestro favor y pueden generarse distintas maneras de difundir el conocimiento que nace desde los posgrados. Esto implica un trabajo colectivo, evidentemente, una coproducción del conocimiento, es decir, el trabajo entre quien coordina las actividades educativas, es decir, el núcleo académico del programa, el estudiantado que participa en ese programa, en su caso la participación de los investigadores, las investigadoras, y cómo establecen productos profesionales científicos en conjunto, ¿no? Puede ser desde un artículo científico de divulgación, un capítulo de libro o cualquier otro producto que permita divulgar conocimiento, ¿no? Creo que es importante también en esta lógica de responsabilidad social apuntar hacia la traducción y socialización del conocimiento. Tenemos
bastantes pueblos originarios en nuestro país. En el caso del Estado de México, por ejemplo, tenemos 5 grupos indígenas que valdría la pena pues hacer un esfuerzo para que la comunicación de este conocimiento llegue a otras lenguas, llegue a otras poblaciones que se consideran rezagadas, marginadas de la política pública, en este caso de salud, ¿no? Como todo documento que se genera en conocimiento pueda tener pues acceso universal a otras lenguas, no solamente al español, y no privilegiar solamente también el uso de la lengua inglesa como un lenguaje hegemónico de la ciencia, ¿no? Y pues eso implica la socialización de todo esto. Consideramos en ese sentido también que la pertinencia de los estudios avanzados y su impacto de los proyectos de investigación debe evaluarse en función de la conciliación, y esto es muy importante, quiero hacerlo muy patente, que debe haber una conciliación entre lo que la sociedad espera de las ciencias, del conocimiento en sí, y lo que éstas hacen. Es decir, el tema de la pertinencia social, otra vez. ¿Hasta dónde nuestros programas educativos están respondiendo realmente a las necesidades y problemáticas que la sociedad acusa? Y en ese sentido, estos protocolos de investigación, estas acciones que se hacen a través de los programas de estudio, pues tienen que responder a las necesidades y problemáticas de la sociedad y de su entorno, con una cultura de prevención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los problemas de salud que tienen que ver con el uso de agrotóxicos. Por ejemplo, en el contexto del Estado de México tenemos zonas de producción agrícola muy exitosas en términos productivos, pero la salud puede verse mermada de los trabajadores agrícolas, de la gente que trabaja en contacto directo con estas toxicidades. Entonces, una cultura de salud, de prevención ayudaría, pero no puede existir una separación entre los conocimientos, porque si no, pues no hay diálogo intercientífico, y en ese sentido pues se pierden oportunidades en la solución de problemas, ¿no? Es importante reflexionar sobre el uso final del conocimiento científico, es decir, esos procesos de investigación donde se busca descubrir, indagar, esta, como decimos desde la epistemología, esta heurística, esta curiosidad humana, cómo nosotros podemos ponerla en la palestra y decir para qué descubrir, para qué indagar, cuál es el propósito, ¿no? Y para quién va dirigido ese conocimiento, ¿no? Para el sector empresarial, para el sector social, para las comunidades, para los ejidos, ¿para dónde está dirigida esta pues investigación? ¿Al sistema de salud, a las instituciones, para las políticas públicas? Siempre hay que pensar, creo yo, en el para qué y el para quién del conocimiento. Por lo tanto, esto implica que las universidades, que los centros educativos, cuando formulamos planes de estudio, pues tengamos conciencia de a qué problemática estamos atendiendo con este plan, este nuevo plan de estudios, ¿no? Si estamos hablando de temas en el área de salud, de temas de cirugía, si estamos hablando de temas de anestesiología, estamos hablando de temas de cardiología, o sea, apuntar justamente a esas problemáticas que acusa la sociedad, y en ese sentido nuestros programas estarán debidamente justificados. Pero ojo, es desde la perspectiva de las necesidades del usuario final del conocimiento, no necesariamente desde la perspectiva de quien está promoviendo el conocimiento. Es decir, la parte científica, la parte académica, debemos hacer más eco de la necesidad social más que de nuestros propios intereses, ¿no? De tal forma que esto también puede ser equivalente para la formulación de tesis, de trabajos terminales de grado, proyectos de investigación, que tengan que tener una mayor interacción con la dinámica de la sociedad. En ese sentido, apuntalar procesos de mayor proximidad van a ayudar. Pongo, por ejemplo, las áreas de salud pública, ¿no? Que son determinantes para la atención en el tema de pandemias, ¿no? Pues es necesario que exista un contacto mucho más cercano, más directo hacia la población, para comprender de manera más integral las problemáticas y atender de manera más organizada las respuestas, no solo en términos del tratamiento, sino también de la gestión de la salud. Y esto tiene que ver con un conocimiento de políticas públicas, tiene que ver con un conocimiento de cómo gestionar procesos sociales.
en ese sentido va imbricada una cosa con la otra. Por eso hablo de una contextualización del conocimiento, no solo la especialización en sí misma, sino abrir el panorama hacia otras oportunidades. Las preguntas de investigación, en nuestro parecer, deben nacer a partir de las necesidades y opiniones de las y los usuarios del conocimiento. Ahí es donde nosotros debemos apuntar la planeación institucional, la planeación científica, es decir, el desarrollo de las agendas de investigación partiendo desde la ciudadanía. Esto que se llamaría ciencia ciudadana, por cierto, ¿no? Bueno, esta ciencia ciudadana implicaría pues también un diálogo de saberes transdisciplinarios, y esta palabra transdisciplinario quiere decir que es importante incorporar no solo otras disciplinas, por ejemplo, no solo disciplinas que tengan que ver con química, con física. Por ejemplo, acá en nuestra universidad tenemos una maestría en física médica, una maestría muy interesante que combina precisamente los conocimientos de la física con las áreas médicas. Y es una fusión de conocimiento. A esto le llamamos nosotros interdisciplina. Pero aspiramos a ir más allá, que esa interdisciplina vaya llevándose a otro nivel, a ese nivel que le conocemos como transdisciplina, donde ya no solamente incorporamos el conocimiento técnico-científico, o sea, el conocimiento, en este caso de la medicina como disciplina científica, sino también incorporamos otros saberes, otros conocimientos que están allí en la sociedad, conocimientos populares, conocimientos ancestrales, que pueden ser de sumo interés a la gestión del conocimiento, para que también atendamos esta parte que tiene que ver con la inclusión, ¿no? La inclusión social, porque si no, de lo contrario, estamos discriminando conocimientos y en ese sentido, en mi opinión, estamos perdiendo oportunidades. Si discriminamos conocimientos, perdemos oportunidades. Es una postura de apertura de la ciencia y es una apertura de diálogo. En esta responsabilidad social universitaria, pues participamos, como ya lo hemos dicho, varios actores, el estudiantado, las residentes, en este caso para las especialidades médicas, los docentes, por supuesto, los profesoras que participan, ¿verdad? Los actores sociales, territoriales, las instituciones de salud, los hospitales, pues toda la estructura jerárquica de autoridad que está en las instituciones juegan un papel importante en la articulación del conocimiento. Entonces, de ahí la importancia de mejorar los procesos de coordinación interinstitucional y que representa siempre un reto, ¿no? Porque la dinámica de una universidad suele ser diferente a la dinámica de un hospital, a la dinámica de las entidades acreditadoras como ahora es el CEP, la SEP o el CONACYT. Entonces sí se necesita armonizar mucho mejor esos procesos y creo que se está avanzando de manera favorable en esa ruta. Y si pensamos que el tema pues que tiene que ver con la tecnología puede favorecer bastante estos procesos de gestión. Quisiera en ese sentido pues compartirles que el avance tiene en nuestra opinión que seguir en la formación científica y profesional, agregaríamos, con pertinencia social, es decir, especialistas con pertinencia social. Esto implicaría mejorar la rigurosidad, es decir, la calidad científica de nuestro quehacer y la producción científica que vaya apuntando a esta cuestión que ya comentaba, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, ¿no? Esa sería una aspiración muy importante de generar artículos científicos de divulgación, libros, capítulos de libros, patentes, innovaciones sociales, o sea, la producción en sí, ¿no? Y esto es una cuestión sensible para las áreas médicas porque es importante que haya más conocimiento tangible en ese sentido. De pronto, pues pensamos que las especialidades médicas tienen bastante materia prima, tienen, en mi opinión, información fresca de primera mano que pudiera traducirse en productos que nos permitan al público en general o quienes somos pues poco conocedores o no conocemos de las áreas de salud, pues es importante que hagamos en la medida de nuestros tiempos, de nuestras posibilidades y también con la buena voluntad de las autoridades,
pues buscar espacios de gestión del conocimiento que nos permitan atender también esta demanda social. Sabemos que la prioridad en ese sentido pues es la medicina, es la atención médica, hospitalaria, el paciente, la paciente es la prioridad. Y sin embargo, pues nosotros también motivamos que el conocimiento es importante, ¿no? Darle su lugar al conocimiento dentro de los hospitales es sumamente importante porque es lo que permite ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, pienso en tema de actualización de los programas de estudio, pienso en la actualización de los planes, estas reestructuraciones, creaciones de programas nuevos, pues creo que es importante darle su lugar a la gestión del conocimiento sin que perdamos pues esa practicidad que debemos tener en el día a día. Por lo tanto, buscamos que los posgrados tengan pues mayor aportes a la solución de problemas prioritarios. Esto implica combinar la teoría con la práctica. De ninguna manera podemos omitir la teoría de los procesos, tiene que estar ligada a la acción práctica. Entonces, práctica y teoría, son ambas, esa dualidad debe de ir siempre de la mano, es lo que conocemos como praxis. Evidentemente, el tema de ética de la investigación juega aquí, ética del posgrado, ética de los procesos de investigación, pues es una condición, en nuestra opinión, que es pues un requisito fundamental y un patrón de comportamiento que todos quienes hacemos parte de los procesos de investigación y posgrado, pues tenemos que estar pues conscientes de esa situación. Pienso, por ejemplo, en el tema de la duplicidad en la elaboración de documentos, ¿no? Este tema que le dicen el plagio, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver ahí, el tema que tiene que ver con experimentos científicos, ¿no? Que debe haber comités de bioética al interior de los programas educativos, de las instituciones, ¿no? Todos estos experimentos que se hacen científicamente hablando, pues deben de estar regulados por una entidad ética que nos permita debatir, deliberar sobre los pros y los contras de tal o cual investigación. Más en áreas tan sensibles y cruciales para la humanidad como es la salud humana, en mi opinión. Bueno, de la mano de esto, soy reiterativo en decir que debemos generar también habilidades de comunicación de la ciencia. Es muy concebido esto de que dicen que de pronto, pues, tal o cual investigador, tal o cual profesionista en ciertas áreas, pues tiene bastante conocimiento, pero a veces carecemos de esas habilidades para saber comunicar en público esa ciencia o socializar esos temas hacia las comunidades. Decía yo que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son muy útiles al respecto y hay que pues aventurarnos a trabajar de manera más directa con estos sistemas que están ahí dispuestos, redes sociales, pues son útiles, ahora plataformas virtuales que nos favorecen la comunicación, desde un podcast hasta un video que esté en YouTube, algún blog, en la parte digital, pero pienso también en la parte territorial, en la parte práctica que tiene que ver con ese acercamiento a comunidades donde la tecnología no tiene acceso, ¿no? El sistema de salud en zonas rurales creo que necesita mucho fortalecimiento y es ahí donde necesitamos también mejores habilidades de comunicación médica, científica, y ahí por supuesto que pues necesitamos una mayor traducción del conocimiento. Pensemos si estamos trabajando en zonas indígenas, la labor que se tiene que hacer de manera muy importante, ¿no? Al final de cuentas necesitamos más posgrados con incidencia social. Esta palabrita de incidencia social es aterrizar el conocimiento directamente con la gente, crear instrumentos que nos permitan medir esa pertinencia, el impacto, la apropiación social de la investigación científica en territorios urbanos, rurales, sectores diversos, que nos permitan justamente pues medir un poco el quehacer científico, académico, médico y los resultados que está teniendo hacia las personas, ¿no? Consideramos también que se pueden generar ciertos espacios de reflexión, de redes de colaboración,
foros, talleres, grupos focales. La investigación acción participativa es una herramienta teórico-práctica muy eficiente para trabajar directamente con las comunidades. En sí necesitamos una mayor proximidad científica con la comunidad, mejorando esa extensión del conocimiento, ese diálogo que ya comentaba, para que no exista esta separación entre el usuario final del conocimiento y quien está promoviendo el conocimiento. Debe estrecharse ese vínculo, acortar esas cadenas del conocimiento y hacerlas más cercanas. También en el marco de especialidades, maestrías y doctorados es importante que el alumnado haga un ejercicio de devolución social del conocimiento y de rendición de cuentas de los resultados de las investigaciones. Esto no es otra cosa más que el retorno del conocimiento a la parte social. Si bien pues estamos colaborando en instituciones públicas, estamos de alguna forma disfrutando de un estímulo, de un recurso que deviene de los impuestos, de los, pues en ese sentido, de toda la comunidad, justo es que haya una retribución social que implicaría que ese conocimiento tenga una utilidad social. Me queda claro que en la parte de las especialidades, pues es algo con lo que día a día se está trabajando, ¿no? Pero no es la generalidad de todos los posgrados, entonces hay algunos que necesitan hacer un esfuerzo mayor de trascender hacia la sociedad y otros que también tienen que afinar esos procesos de incidencia social. Específicamente, ¿cuáles son los momentos que consideramos son determinantes en la vida de un programa de posgrado? En este caso, hablando de especialidades médicas hospitalarias en particular. Bueno, pues hay 3 momentos clave en este proceso, ¿no? Es el ingreso, la permanencia y el egreso. ¿Qué rige esto? Pues principalmente las convocatorias, ¿no? Las convocatorias de los posgrados, de especialidades, maestrías, doctorados. En el caso de especialidades médicas, el ENARM es un examen que es muy importante, ustedes lo conocen, es determinante. Ahí pues ya se determina quiénes pueden o no acceder a estudiar una especialidad médica y ya pues se determina en qué sede se estaría ubicando el residente, ¿no? Este paso es muy importante si queremos ser pues un poco enfáticos en decir que esta parte de la selección de los espacios, las sedes hospitalarias es crucial en la trayectoria del residente, del alumno, la alumna, porque pues eso implica un manejo de gestión académica institucional importante. Quisiéramos en ese sentido pues advertir que las universidades siempre pues van a estar abiertas, sobre todo las universidades públicas, para esta participación directa. Consideramos que nuestro papel es fundamental en otorgar en ese sentido pues este diploma, este reconocimiento que se da desde la universidad y que en ese sentido pues el trabajo debe ser de manera muy coordinada entre pues la institución educativa que emite el documento oficial de graduación y por supuesto la parte que tiene que ver con el hospital, con el ENAR y todo esto. Creo que ahí hay áreas interesantes de colaboración para ir también afinando pues las sinergias. Un punto clave, creo yo, aquí también es la actualización del currículum vitae único del CONACYT. Todas las alumnas, alumnos que tengan pues aspiración a una beca de esta entidad, cuando su programa esté debidamente registrado en CONACYT, pues podrán en ese sentido acceder al CBU del CONACYT, donde podrán registrar su trayectoria como alumnos. Esto ayuda bastante a la gestión del posgrado, entonces la invitación es que pues todos los alumnos y alumnas de posgrado puedan hacer su registro del CBU institucional. En la permanencia del posgrado, pues evidentemente tenemos que atender el cumplimiento del plan de estudios. Todos quienes participamos, por ejemplo, profesores
pues tienen que cumplir a cabalidad con el plan de estudios, pero también el alumnado, ¿no? Hay una serie de materias, hay una serie de cursos que se tienen que atender y que en ese sentido eso permitirá a la postre terminar en tiempo y forma la especialidad, la maestría o el doctorado, ¿no? Es importante para cuando hay avances de tesis, pues se vayan registrando de manera oportuna o haya trabajos terminales de grado para que el tiempo no nos, no nos gane y podamos pues tener una mayor eficiencia terminal, como se dice, y un conocimiento pues muy de vanguardia y pues muy actual, ¿no? En el transcurso de la formación del estudiantado también se deben hacer actividades de retribución social. Esta es una nueva política que maneja el CONACYT también para becarios y becarias CONACYT, que implica que necesariamente el estudiantado debe hacer acciones de retribución social a lo largo de su formación y al final pues debe entregar cuentas de dichas actividades con la finalidad de que pueda tener ese reconocimiento por parte de CONACYT y eventualmente la liberación de su beca. Bien, también quisiera compartir que durante la permanencia del posgrado es importante estos ejercicios de producción y divulgación del conocimiento, que se haga un esfuerzo por que ese conocimiento escolar trascienda y que tenga un impacto social mayor, a través de la divulgación en este caso, ¿no? Para que al final de cuentas pues sigamos con esta función de extensión del conocimiento desde el posgrado. Quisiera también comentar que durante la permanencia del mismo estudiante también nuevamente pedir siempre la actualización del CBU. Es una actividad permanente, sugerimos cada 6 meses se haga esta actualización para que pues sea información muy de actualidad. La última etapa pues es el egreso, es la presentación de la tesis o el trabajo terminal de grado o lo que pues la culminación propiamente de los estudios, la tira de materias, cumplirlas, aprobarlas y eso otorga el diploma, pues con eso estarán obteniendo el grado. Si hay necesidad de hacer tesis o trabajo terminal de grado, cuando así lo indica el programa, pues se debe hacer, ¿no? Debe generarse también la carta de retribución social que le otorga el coordinador del programa en conjunto con el alumno y el visto bueno de su tutor o director del trabajo de tesis o el acompañamiento tutorial que está dando un profesor o profesora del programa. Pues esto que no podemos omitir, tanto en el proceso de ingreso como en el proceso de egreso se acentúan los requisitos institucionales, los trámites académicos y administrativos también. Ahí es un tema que también podemos ir perfeccionando como instituciones en el tema de los procesos administrativos para que las respuestas sean mucho más ágiles hacia el estudiantado y puedan, pues, cuando ya cumplan con los debidos requisitos, tener en tiempo y forma sus documentos que los acreditan como especialistas de tal o cual área o los acreditan como maestros, maestras, doctores, doctoras, etcétera, en ese sentido, ¿no? Recordemos que la actual referencia que tenemos para la graduación es máximo 1 año para becarios CONACYT y que se debe hacer el trámite de liberación de la beca, la actualización del CBU y por supuesto esto que también me invitan a enfatizar en esta charla, que es el seguimiento de egresados. O sea, si bien una persona egresa de un programa educativo, pues eso no quiere decir que se aleja del todo, sino que más bien hace parte de la comunidad del posgrado que estudió, solo que en su calidad de egresado. Su papel es fundamental porque esta persona nos va a permitir retroalimentar cómo le fue una vez que terminó el posgrado, cuáles fueron los resultados, los beneficios que tuvo al haber estudiado tal o cual programa. Y en ese sentido, toda esa información nos va a permitir a las instituciones educativas ir perfeccionando nuestros procesos educativos a partir de la respuesta que el egresado o la egresada nos está poniendo en cuestión. Bueno, quisiera también comentar que es importante prever, planear la creación de nuevos programas con base en las nuevas políticas institucionales y prioridades sociales. Comentaba yo al principio de la charla que ya hay un paraguas muy grande de estas prioridades nacionales que tienen que ver con
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que tiene que ver con los PRONACES, los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT, y seguramente en las entidades, porque también pues están los estados, están los municipios, tienen pues ya sus planes de desarrollo organizados de tal manera que reconocen esas necesidades sociales. Entonces es una armonización de la planeación vista desde la necesidad social que existe, que es la que debemos atender prioritariamente, pero también armonizar con estas políticas institucionales de nivel internacional, nacional, locales, que están ahí presentes, ¿no? Evidentemente no podemos formular un planteamiento de una nueva especialidad si no tenemos conciencia de que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene algunas determinaciones de política pública general hacia los distintos países, así como la propia Secretaría de Salud Nacional, el CONACYT, la SEP, y en el caso de los gobiernos estatales y municipales, sus distintas políticas de salud. Eso se llama armonización institucional, y creo que es importante que en la pertinencia de los programas quede debidamente establecidos estos instrumentos. Bueno, en cuanto a los actores, quiero pues reconocer la labor siempre muy profesional, muy comprometida de las coordinaciones de los programas educativos. Estos personajes que están ahí detrás de los programas, es fundamental su labor por su autoridad académica, profesional que tienen en primera instancia, pero también por su labor de gestión, a veces nada fácil, todo pues un complejo que está ahí en la operación de los programas, pero que sin embargo lo hacen de una manera muy, muy comprometida, solidaria, y que al final los resultados pues están ahí cuando se logran las acreditaciones, cuando se hace denotar la excelencia del programa, su calidad, y en ese sentido pues aseguramos que el servicio educativo, y aseguramos que nuestros egresados y egresadas van a tener una repercusión favorable en la sociedad. Entonces, pues, reconocer esa labor importante de quienes coordinan, en este caso, los programas, los jefes de enseñanza, por ejemplo, en el ámbito de las especialidades médicas. El Sistema Nacional de Investigadores es importante, juega acá porque es lo que le da la solidez al núcleo académico de los programas. Es importante que las especialidades médicas, en este caso cada vez más, hagan el intento por incorporar integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. En caso que no los haya, motivar a aquellas personas que tengan ese perfil con doctorado, que puedan ingresar a ese sistema que va a acreditar en ese sentido pues esa excelencia académica que sin duda la hay en muchos espacios. Ser cuidadosos en el tema de los procesos académicos, administrativos y de control escolares. Es esa parte adjetiva de los programas que a veces no gusta mucho, pero que es importante pues reconocerla, considerarla, porque tiene que ver con los trámites burocráticos, administrativos, que nos compete a todos, a autoridades, alumnos, alumnas, pues evidentemente el núcleo académico del programa, todos quienes participamos en un programa educativo, en un curso, como dicen ustedes, tiene esta dimensión académica, administrativa y de control escolar, que hay que reconocerla en nuestros procesos. Y finalmente en esta diapositiva quisiera pues hacer pues una atenta sugerencia para que nuestros programas educativos de especialidades, maestrías, doctorados tengan pues una actualización de sus planes de estudio cada determinado tiempo. Digamos que debe haber una reestructuración de los planes de estudios bajo cierto periodo, usualmente es de entre 3 y 5 años, que debe hacerse esta renovación, porque como ustedes saben, pues el conocimiento va avanzando, se va ampliando, va evolucionando. En ese sentido no podemos estar operando con planes pues que a lo mejor ya están desactualizados, sino que la medicina, por ejemplo, ya evolucionó a otros tiempos, a otras formas de entender las problemáticas, y en ese sentido pues reconocer que deben reestructurarse los programas. Por ejemplo, hablaba yo de la interdisciplina, de la transdisciplina, cómo en los nuevos programas incorporamos esos dos conceptos
a nuestros estudios avanzados. Bien, quiero hacer también un llamado a nuestros programas de posgrado en el tema de la retribución social, que es un eje importante que ahora se está manejando en los programas de posgrado. Pues, ¿qué es esa retribución social? De acuerdo con el CONACYT, es el desarrollo de acciones que se complementan con la formación académica recibida en el programa de posgrado y que inciden en sectores diversos, como puede ser el educativo, la ciudadanía en general, la parte gubernamental, las relaciones público-privadas, entre muchos otros, ¿no? Además, aportan algunos de sus conocimientos en pro de la solución de problemas prioritarios a nivel local, regional, estatal, nacional, respondiendo con un sentido de enfoque territorial, ¿no? Entonces, ahí está esta dimensión social, esta dimensión territorial, donde se acusa de la participación cada vez mayor de quienes estamos estudiando o cursando un posgrado, ¿no? Es claro que las especialidades médicas hospitalarias lo hacen de manera muy directa en la sociedad hospitalaria, pero es importante explorar nuevas posibilidades que nos permitan ampliar la acción de este conocimiento hacia otras regiones, hacia otros territorios que quizá pues tienen pues mayor necesidad. El tema de descentralización, por ejemplo, el tema de atención a zonas rurales es crucial, me parece, en este caso. Bien, con mucho gusto en alguna oportunidad podemos compartir o pueden ustedes disponer también de información acerca del listado de acciones de retribución social que se pueden llevar a cabo. Hay bastantes, como decía yo, puede ser desde un taller, desde un podcast, desde una nota en el periódico, puede ser también alguna entrevista de radio, puede ser alguna página de redes sociales, algún video en YouTube. Hay muchísimas formas de trabajar estas acciones de retribución social, alguna capacitación en campo, por ejemplo, con mujeres, alguna capacitación con adultos mayores, toda esta conectividad social que debe tener el conocimiento puede hacerse desde distintas trincheras. Entonces, pues creo que está abierto esto a la creatividad, siempre y cuando, pues por supuesto, pues se denote ese interés por la comunicación, por la sociedad, por impactar de manera positiva en cierto sector. Afortunadamente, pues la salud en este caso es un tema transversal que puede atenderse en cualquier espacio de la sociedad, ¿no? La familia, la escuela, las instituciones públicas, los espacios públicos. O sea, el campo de acción es muy grande y pues en ese sentido las posibilidades son mayores. Algunas recomendaciones y pues atenciones que deben tener sobre todo becarios, becarias CONACYT, es que quiero ser reiterativo en abrir y mantener y actualizar su CBU en el CONACYT. Eso nos permite gestionar, como ustedes no tienen una idea, pues en nuestros programas de posgrado, porque nos facilita bastante el trabajo y pues sobre todo pues queda constancia en el alumnado del trabajo que van realizando, ¿no? Es un CBU en principio para los residentes, para las residentes, para quien cursa una especialidad en este caso o un posgrado en general, pues que tengan su CBU. Eso va a ayudar bastante a ustedes en primera instancia y por supuesto también a las instituciones. Es importante cumplir con todos los requisitos del programa para mantenerse como estudiantes vigentes, avisar al CONACYT de la obtención del grado e iniciar los trámites de conclusión de la beca. O sea, si estamos aspirando, por ejemplo, a una maestría y si hemos cursado una especialidad, pues debemos hacer ese trámite de conclusión de la beca. Igualmente, si aspiramos a un doctorado, debemos concluir debidamente la beca, obteniendo el grado en tiempo y forma y poder en ese sentido tener la liberación de esa beca. Debemos entregar también la documentación requerida a la coordinación del programa, o sea, lo que nos vaya requiriendo constantemente la coordinación de nuestro programa educativo, pues tendremos que estar atendiendo porque finalmente es información pues pública, es información de las instituciones
se debe archivar, que se debe gestionar y que también sirve como evidencia para eventuales acreditaciones y evaluaciones ante instancias internas y externas de las universidades. Cumplir con actividades de retribución social y enviar el informe correspondiente. Esto ya lo dije, tiene que haber una constancia de que se llevaron a cabo estas actividades de retribución social y evidencias, ¿no? En ese sentido, quiero también compartir que cuando las becas que se otorgan son para la misma, pues para el mismo rubro, vamos a decirlo así, debe evitarse la duplicidad de apoyos en becas, ¿no? De pronto, por ejemplo, acá en el Estado de México contamos con apoyos de becas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, pero eventualmente alguien puede estar solicitando también una beca del CONACYT o de una tercera entidad pública, hablo de recursos públicos, no privados. Ahí sí no hay exclusión, pero cuando son recursos públicos, pues sí ser cuidadosos porque duplicar las becas, en nuestra opinión, pues implica restarle oportunidades a otras personas que quizá lo están necesitando, ¿no? Además de que puede entrar en un conflicto jurídico en el caso de que se incurra en ese tipo de faltas de estar duplicando becas para un mismo rubro de recursos públicos, ¿no? Ese sería como un poco el mensaje. En cuanto a las becas de apoyo CONACYT me estoy refiriendo. Bien. ¿Cuáles serían, en nuestra opinión, factores clave para el éxito de la graduación oportuna? Bueno, tanto para especialidades, maestrías y doctorados, creo que es importante cumplir en tiempo y forma con el plan de estudios cursado. O sea, ya hay un plan de estudios que debemos atenderlo a cabalidad, que debemos estar en el seguimiento puntual de las indicaciones de la gente que está gestionando el programa, de los profesores y por supuesto de la colaboración directa del estudiantado. Entonces, cumplir en tiempo y forma con el plan de estudios cursado, eso va a ayudar enormemente porque no nos va a rezagar en materias en ese sentido, porque vamos a estar en tiempo entregando los trabajos escolares, porque pues vamos a tener un buen promedio de calificaciones y al final vamos a lograr concluir en tiempo y forma. Entonces, no descuidar, insisto, los requisitos académico-administrativos que la universidad, el hospital, el CONACYT, en este caso, estén promoviendo. En este caso, considero importante siempre estar pues atentos a estos trámites. El CONACYT tiene, cuando acredita, cuando registra un programa, tiene sus políticas institucionales. La universidad, en este caso, mi universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene sus propias políticas institucionales. Y por supuesto que el sistema de salud tiene sus propias lógicas institucionales. Creo que un reto ahí importante tenemos en armonizar de mejor manera estas rutinas institucionales por el bien de los programas para que pues afinemos esos procesos de gestión. Y debamos cumplir en tiempo y forma con los requisitos que se tienen y asegurar una conclusión exitosa del programa. En caso necesario, debemos fortalecer temas de redacción, sistemas antiplagio, selección de revistas científicas o de divulgación, criterios editoriales, etc. Es como necesidades ya muy puntuales que no se lograron en la propia formación del estudiante, pero que sin embargo, pues siempre existe la posibilidad de cursos de regularización, cursos intersemestrales, asesorías, que puedan apuntar a una debilidad que quizá no solventó el programa porque a lo mejor históricamente desde la propia secundaria, quizá preparatoria, quizá licenciatura, pues a lo mejor no se lograron consolidar ciertos conocimientos y que al final nos llegan al posgrado. Como en este caso pongo especial énfasis en las habilidades de redacción, porque si estamos hablando de escribir artículos, de divulgar, pues se requiere justamente desarrollar esas habilidades de redacción, pero si no las tenemos hay que subsanar en cierta manera ese tema, ¿no? Y el saber manejar pues cierto software, cierta metodología puntual, pues que sea necesaria, hay que atenderla también para que se pueda concluir en tiempo y forma el trabajo de investigación. Es importante que la coordinación del posgrado formule un documento de análisis de la tendencia de sus alumnos en cuanto a suficiencia terminal y la tasa de graduación.
O sea, si estamos hablando de que el CONACYT pide un año para la graduación, pues es un año donde se tiene ese margen máximo para obtener pues la graduación del programa, ¿no? En el caso de nuestra universidad es un poco más exigente, son 6 meses los que se piden para lograr terminar en tiempo y forma el posgrado, la graduación, es decir, en ese sentido pues siempre tenemos que ir como un pasito adelante pues, de avanzar el conocimiento para que al final podamos lograr pues, la graduación en tiempo y forma. La eficiencia terminal no es otra cosa pues que la gran mayoría de los estudiantes de una corte se gradúen de manera satisfactoria en el transcurso de un año o 6 meses, ¿no? Es la eficiencia terminal. Y la tasa de graduación pues es la generalidad, es decir, todos los egresados y egresadas deben de graduarse en algún punto, porque suele suceder que a veces terminamos el programa pero ya no obtenemos el grado, y no lo obtenemos porque pues dejamos trunca pues ahí la tesis o el trabajo y no la concluimos debidamente, y después regresar varios años después es un reto para el programa, para el alumno, para los profesores retomar. Por eso la sugerencia siempre pues respetuosa es de que se termine pues una vez concluido los créditos del programa, estar aterrizando bien la tesis para que se tenga ese resultado, ese producto. Bueno, aquí tenemos también algunas consideraciones adicionales que queremos compartir, sobre todo pensando en el seguimiento al egreso, nuestros egresados, nuestras egresadas del programa. Es importante que las coordinaciones, es decir, los titulares de las coordinaciones de las especialidades, maestrías y doctorados formulen un plan de seguimiento a través de una encuesta o censo. En el caso de nuestra universidad, afortunadamente, contamos con un sistema de alumno universitario que nos permite acopiar información de nuestros egresados, y pues es información muy valiosa que nos ayuda a tomar decisiones. Pero pues queremos también que pues los programas por sí mismos generen más comunidad, generen pues eventos, encuentros, pues que hagan más cohesión social, cohesión institucional con sus egresados. Ese sería como un mensaje importante, porque finalmente son parte de nuestra comunidad, estudiaron con nosotros, tienen esa identidad universitaria, esa identidad del programa, esa experiencia que resulta todo un reto para quienes estudiamos un posgrado, lo sabemos, y pues es una impronta en nuestra vida que vale la pena pues siempre recordarla de manera colaborativa y trabajando de manera más cercana pues con los posgrados que pues nos dieron pues ese desarrollo profesional. Es importante analizar la información recabada, especialmente en el tema de inserción y trayectoria laboral, registrar también la productividad académica de nuestros egresados. Nos da mucho gusto, por ejemplo, cuando un egresado o egresada logra entrar al Sistema Nacional de Investigadores, eso nos dice que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Y nos da mucho gusto también escuchar noticias o documentar noticias cuando pues egresados de nuestros programas han tenido un impacto social favorable, ¿no? O que ya realizaron alguna innovación, o que tienen una invención, una patente, o lograron publicar un artículo científico de alto impacto, o hicieron un trabajo en comunidades que favoreció ampliamente a la sociedad. Pues eso por supuesto que hay que reconocerlo, y es parte del orgullo de los posgrados en ese sentido, ¿no? La invitación sería entonces a formar comunidades y redes de egresados a partir de eventos, encuentros, actividades de cohesión social e institucional que pudieran fomentarse desde el posgrado. Difundir información relevante del programa de posgrado entre autoridades, profesores, estudiantes y egresados, es decir, transparentar la información. Realmente la agenda es la misma, de pronto pues es importante cuidar esos procesos donde todos estemos enterados pues del proceso, de la evolución del programa, de las problemáticas, de las áreas de mejora que tenga que tener, para que en conjunto se encuentren soluciones. Desarrollar mecanismos para la comunicación y seguimiento de sus egresados a través de las TICs. Aquí sugerimos utilizar ampliamente las tecnologías
para tener ese acercamiento pues, con nuestros egresados. Entonces, la construcción de redes, como ustedes saben, pues se construye a partir de la confianza, del acercamiento, del intercambio de información y de eventos en conjunto que puedan ir dando resultados. Para que estas redes, si bien pueden ser esporádicas en eventos, puedan consolidarse a lo largo del tiempo y haya una comunicación más o menos continua entre pues, los egresados y pues, el propio programa educativo. Pueden generarse, como ya decía yo, intercambio de experiencias, por ejemplo, en ciertos eventos académicos. Entonces ahí pues ya el CONACYT pues, nos sugiere en ese sentido avanzar en esa ruta para los programas que están registrados ante CONACYT, que están acreditados, pues apoyar esa situación. Bien. Ya para ir concluyendo esta exposición, quisiera comentar cuáles son los factores clave del Sistema Nacional de Posgrados que nosotros observamos desde la universidad, desde nuestro quehacer, y de lo pues, que ha comentado la propia SEP, el CONACYT en sus distintos comunicados, pues que la calidad en ese sentido y principalmente la excelencia de los programas descansa esencialmente en la labor de la propia universidad y en su comunidad del posgrado. En ese sentido, pues esencialmente existe pues el interés por una autoevaluación. Esta autoevaluación entonces recae básicamente en quienes integramos el posgrado y posteriormente ese ejercicio de autoevaluación de nuestros procesos, de nuestros productos, pues tendrá que ser reconocido por una entidad externa, como en este caso ha sido el CONACYT y seguramente en próximos meses será ahora la SEP. Es importante que en el caso de las especialidades médicas, pues se siga en esta trayectoria. En nuestra experiencia ha sido una experiencia muy gratificante, muy exitosa el trabajo que se ha hecho con las especialidades médicas en su acreditación en el marco del SNP. Entonces, la centralidad en la formación del estudiante también es clave en esto. Centrar la acción del programa en el alumno, en la alumna. Esa es una cuestión importante. Esto implica también, en ese sentido, que la centralidad del programa ya no estaría tanto recargada en el profesorado, sino más bien en la parte del estudiantado. Y eso implica pues una labor un poco diferente de orden pedagógico, didáctica para pues mejorar la formación del estudiantado. Debemos fortalecernos sin duda en esa calidad, en ese rigor científico, seguir por esa senda de la producción científica, de esa solidez académica que otorga la teoría a los programas, pero ahora con mayor razón debemos también justificar ese conocimiento en términos de la incidencia social, la pertinencia social y la retribución social, como lo hemos venido indicando desde el principio. Así como integrar la perspectiva de género, la perspectiva territorial, la perspectiva participativa e intercultural de los programas de posgrado. Son retos que están ahí hacia adelante, son parte del tema de la transición hacia el nuevo Sistema Nacional de Posgrados que nosotros observamos y que sin duda pues, nos compromete y que en esa responsabilidad pues, universitaria tendremos que trabajar también en esos ejes. Pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación a este evento.